Muy buenas tardes, mis respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy presentando en este día sábado 13 de marzo del año 2021 el estudio número 13 sobre el libro de Eclesiastés. Yo espero y es mi deseo que usted esté disfrutando cada uno de estos mensajes que le presento con el fin de que lo apliquemos a nuestras vidas. Gracias a Dios, pues estamos en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés y el tema general que aquí se está presentando es una vida significativa con Dios. Vamos a esa continuidad de lo que estudiamos en la última lección que el Señor me permitió presentarles a ustedes el domingo recién pasado. Pero antes, pongámonos en las manos de Dios a través de la oración. Padre Celestial, te doy las gracias porque una vez más me permites presentar otro interesante estudio acerca del libro de Eclesiastés. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre lo haga con la dirección del Espíritu Santo, que sea para la edificación de todos quienes escuchan este valioso mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, repito, el tema general de este capítulo 3 es una vida significativa con Dios. Todas estas lecciones corresponden a la primera parte de este tema, una vida significativa con Dios. Llegamos estudiando hasta el versículo 14. Ahora vamos a proseguir a partir del versículo 15. Siempre ruego a cada uno de ustedes que mantengan, si así lo desean, sus Biblias abiertas en el libro de Eclesiastés. Salomón continuó diciendo: aquello que fue, ya es; lo que ha de ser, ya fue. El lenguaje recuerda a Eclesiastés 1, 8 al 11, aunque en Eclesiastés 3:15 Dios es introducido en la escena. Con el hombre solo todo es desesperanza. Con Dios hay seguridad y esperanza. Salomón estaba hablando de ciclos. Dios mantiene los ciclos en marcha. Es decir, pues que el cuidado de Dios representa seguridad y esperanza, especialmente para su pueblo. La cláusula "y Dios restaura lo que pasó" ha sido interpretada de diversas maneras. ¿Qué es lo que restaura Dios? Se han sugerido varias respuestas. 1, a los perseguidos; 2, a los pobres; 3, lo que había restaurado anteriormente; 4, el pasado; 5, la retribución y la justicia por delitos del pasado. La versión del Rey Santiago consigna: y Dios requiere una explicación de lo que ha pasado. Ciertamente es difícil entender el significado aquí. Luego, el significado natural de
del hebreo, o sea, la palabra nirdab, es difícil porque es inusual en el Antiguo Testamento, ocurriendo en esta forma solo aquí y en Lamentaciones 5:5, donde dice: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. La forma del verbo regular, radab, con P al final, siempre quiere decir seguir intensamente, perseguir. A la luz del versículo 16, que dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Parece mejor mantener el significado de ser perseguido aquí. La idea es que mientras los ciclos ordenados de Dios continúan y los hombres buscan gozo en la vida, los oprimidos se quedan sin un defensor. No es así, dice Salomón. En efecto, Dios busca la justicia para los oprimidos. Cualquier interpretación tiene limitaciones. Bueno, al llegar al final de esta explicación de este versículo 15, vamos a pasar a otra sección muy interesante. Y se trata de que del plan de Dios para el hombre. ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para el hombre? Y está comprendido en los versos 16 al 22. Vamos a leer esta porción para comprender lo que vamos a estar tratando de aquí en adelante. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, comencemos con este análisis como lo acostumbro a hacer, verso por verso. Vámonos al verso 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. El texto continúa con un enfoque en la justicia que Dios entregará en el momento adecuado. Incluso Salomón había observado corrupción generalizada y la aflicción de los pobres. Lo anterior comienza la primera de las dos instancias en las que Salomón dijo: vi. Noten lo que tenemos en los versos 16 y 22. Así pues,
he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Con dos instancias en las que dijo, y dije yo, en medio, Eclesiastés, los versos 17 y 18 que vamos a ver posteriormente, en toda su investigación que había descubierto, cuando es la humanidad la participante, no hay un orden perfecto. Los hombres pervierten la justicia convirtiéndola en iniquidad. Cuando se presenta una oportunidad para un trato justo, los hombres buscan formas de convertirla en una ventaja perversa para ellos mismos. Los jueces, reyes y dueños de negocios son colocados en puestos para ser justos y para ser equitativos. Sin embargo, cuando caen presa del pecado y de la codicia, no otorgan la justicia debida. Cuánto deseo que todos los que tienen bajo su cargo empresas, que todos los que tienen un puesto de servicio a la nación escuchen estos mensajes para que cada día mejore la honestidad en el servicio a los demás. Además, en lugar del juicio hay impiedad. Un lugar de justicia, o sea, el templo, puede ser impío, o sea, contaminado por la adoración falsa o la adoración de ídolos. El hombre tiene la habilidad de usar casi cualquier cosa buena como instrumento para la piedad. Ustedes recuerden cuando el Señor llegó al templo, el Señor Jesucristo llegó al templo y echó a todos los comerciantes en una forma, podemos decir quizás abrupta, pero es que Él les dijo que habían convertido lo que constituía para los judíos el templo y que allí era donde se debía adorar a Dios, era en la casa de Dios, por decirlo así, en aquel tiempo me estoy remontando, no a la iglesia en lo que es el día, porque en el día nosotros somos el templo, los seres humanos. ¿Ve? Entonces, pero como ellos habían pervertido el templo donde tenían que adorar a Dios, Él les dijo que lo habían convertido en cueva de ladrones. Entonces, el propósito del templo era bueno. Y debido a eso, pues ellos no debían de darle un uso indebido al templo. Lamentablemente, esta opresión y perversión de la justicia y la rectitud existen debajo del sol. Este hecho angustioso con respecto a la humanidad puede ser presenciado donde quiera que se va. Entonces, ¿por qué introdujo el predicador el concepto de impiedad en este punto? Bueno, se respondió a la pregunta afirmando que la impiedad puede llenar el corazón de un hombre con amargura y tristeza y hacer que sea imposible que alguien viva de acuerdo con la filosofía recomendada en los versículos 11 al 14 de aceptar su suerte en la vida con satisfacción. Sin embargo, las injusticias son más soportables cuando nosotros nos damos cuenta de que seremos vindicados por Dios. Eso es lo mejor que nosotros tenemos que comprender, que Dios está de por medio en cada uno de nosotros, por supuesto, si hacemos su voluntad, si nos sujetamos a hacer su voluntad.
Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Este presente versículo contiene la primera de las dos frases, y dije yo en mi corazón, Eclesiastés 17 y 18, que acabamos de leer. Salomón hizo la primera observación sobre el tribunal de sentencia. Vendrá un tiempo en que los malvados pagarán por sus obras. Esta es una realidad escritural. Conforme veamos este desarrollo del estudio en las siguientes lecciones, lo vamos a ir amparando y basándonos en lo que el Nuevo Testamento expresa al respecto. O sea, vendrá un tiempo en que los malvados pagarán por sus obras. Con respecto a la angustiosa falta de justicia y rectitud, Salomón se consoló con la verdad de que algún día todas las cosas se arreglarán. Hizo notar que al justo y al impío juzgará Dios. En Mateo capítulo 13, verso 30, expresa: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, una cosa es destruida, otra cosa es conservada. Lo malo es destruido, lo bueno es conservado. Jesús usó la parábola de la cizaña para ilustrar que se hará una separación al final de los tiempos. Si bien los impíos parecen escapar de las consecuencias de sus actos, las palabras de Salomón nos aseguran que hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Estaba indicando que en el día del juicio, Dios se ocuparía o se ocupará de todo lo que se quiere. No hace lo correcto, o sea, y todo lo que se hace, es decir, opresión o no juzgar con justicia. Él se ocupará de todo esto, aunque las personas ignoren el poder, la voluntad de Dios, pero Él lo hará. Si bien la anterior interpretación es la más lógica, se han ofrecido dos lecturas alternativas. Primero, algunos han dicho que Salomón solo estaba bromeando y que realmente no creía que vendría un tiempo en que Dios corregirá las cosas. Usted ha oído esta interpretación que dice que como que estaba bromeando. La palabra de Dios no es juego para dedicarse a bromas. Piensan que estaba diciendo que Dios nunca haría nada y que la perversión de la justicia, por desgracia, continuaría indefinidamente. Este punto de vista debe rechazarse totalmente. Una segunda idea es que la retribución divina ocurrirá sin que la vea el hombre. Según este punto de vista, si bien Dios es el juez del universo, no siempre seremos testigos de cómo corrige Él las cosas. Esta interpretación es plausible. Sin embargo, los comentarios finales de Salomón en el libro de Eclesiastés, los versos 13 y 14 del capítulo 12, indican
que Dios, el juez supremo, presidirá el día del juicio final. Noten, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pasemos al versículo 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. En los siguientes versículos, o sea, Eclesiastés 18 al 22 del capítulo 3, Salomón hizo varias observaciones. Vamos a ver estas, al menos 5 de esas observaciones que él hizo. 1. Dios prueba a los hombres para enseñarles que de alguna manera son como bestias. Ahí lo contempla en el verso 18. Verso 2, opción número 2 que quiero decir, tanto los hombres como las bestias morirán y volverán al polvo. Verso 19 de Eclesiastés 3. La número 3, nadie sabe qué sucede con el espíritu del hombre o la bestia después de la muerte. Verso 21 del capítulo 3. Número 4. El hombre debe aprender a ser feliz en sus actividades. La primera parte del versículo 22, capítulo 3. Y número 5. El hombre no puede explicar lo que sucederá en el futuro. La última parte del versículo 22 de este capítulo 3. Entonces podemos decir pues que en el análisis de cada uno de estos versículos presentaré pues los detalles de lo que ellos he mencionado, o sea, los detalles de lo que realmente nos están expresando, que lo debemos entender para nuestra comprensión y edificación, y sobre todo para ponerlo por práctica lo que ahí se nos está diciendo en cuanto a mejorar nuestra conducta delante de nuestro Dios. No debemos ir demasiado lejos en la interpretación de la presente sección y sacar conclusiones sin considerar cuidadosamente el contexto en el que se presentan estas observaciones de Salomón. Por ejemplo, en Eclesiastés 3, los versos 19 hasta el 21, no se da ninguna base para rechazar la creencia en la vida después de la muerte. Hay que comprender esto. Por segunda vez en el capítulo, Salomón escribió, dije en mi corazón, Eclesiastés 3, 17 y 18, indicando lo que había observado y luego confirmado, mejor dicho, para sí mismo. Observó que es así para que Dios pruebe a los hombres. La naturaleza de la prueba parece ser con respecto a la mortalidad. No importa qué tan elevado pueda que piense de sí mismo el hombre, o cuán intelectualmente superior pueda verse a sí mismo en relación con el reino animal. Todavía así no puede evitar la tumba. Por lo tanto, es una prueba en la que fracasan todas las personas. Y a un ritmo asombroso, ya que son muchas las que mueren todos los días. Esto es una realidad. Usted se da cuenta de ello. La realidad de la muerte
constituye una de las formas en que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Recordando el verso 11 de este capítulo 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras podemos decir pues que no estamos preparados para admitir que la muerte es el fin de todo. Anhelamos algo más. Siempre, ¿y qué es lo que sucede? A una buena cantidad, a millones de personas, no les gusta que se les hable de la muerte, a pesar de que es una realidad. Yo con mi edad que tengo, sé que estoy más cerca de la muerte que hace 60 años. Pues bendito sea Dios que me ha dado estos 71 años. Pero es una realidad que entre más avanzamos en edad, estamos más cerca de la muerte. El propósito pues de la prueba es hacer que las personas entiendan con respecto a la mortalidad que son semejantes a las bestias. Sin Dios, ¿qué diferencia existiría entre el hombre y los animales? Lo que hace peculiar al hombre es el potencial de tener una relación con Dios. Eso es la gran diferencia que hay entre el hombre con los animales. La relación que nosotros tenemos con Dios y la bendición que recibimos de Dios. Sin esa relación, está al mismo nivel de las bestias. Este versículo puede traducirse de la siguiente manera: que Dios les está dejando claro para que puedan ver que ellos por sí solos son animales. Esa es la realidad. En 2 Pedro capítulo 2 verso 12 dice que los falsos maestros son como animales irracionales. Pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Pasemos a los versículos 19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Salomón está hablando aquí en una forma fatalista? No. Salomón está hablando de acuerdo a la realidad que compete al ser humano como a los animales de volver al polvo. La séptima vanidad, pues, se encuentra en este versículo 19. Un énfasis excesivo en la vida y en vivir, porque eso es lo que le interesa al hombre, el énfasis excesivo en la vida y en vivir. Con Dios, la vida es valiosa, como se ha aseverado anteriormente y se repite en los versículos posteriores que vamos a estudiar. Sin Él es un desperdicio lamentable. La vida es verdaderamente vida solo si Dios está incluido. El evangelista Juan dice en el capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Además, Salomón estaba dejando que el lector viera, a primera vista únicamente, una similitud entre los hijos de los hombres y el animal. Las comparaciones entre personas y animales se hacen en 4 áreas, y veamos estas 4 áreas. 1, comparten un mismo suceso, la muerte, ni más ni menos, es una realidad. 2, comparten una misma respiración, también es una realidad. 3, el hombre no tiene más. 4, el hombre y el animal terminan enfrentando corrupción en la tumba. Se descomponen los cuerpos, todo volverá al mismo polvo. Estos puntos, que continúan hasta el versículo 21, están diseñados para probar la declaración inicial del versículo 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Salomón observó que el hombre y la bestia van a un mismo lugar. Su referencia de venir y regresar al polvo constituye una reminiscencia de Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. La idea de que el hombre regresa al polvo es frecuente en las Escrituras. Noten lo que nos dice Job en el capítulo 10, verso 9. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. También en Job 34:15. Toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Salmos 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Fíjense bien que todas estas descripciones está hablando de lo que es la muerte en sí. Salmo 146, verso 4. Pues sale su aliento y vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salomón estaba hablando en un sentido puramente físico, refiriéndose a lo que sucede con los cuerpos mismos del hombre y la bestia. Más adelante hizo referencia al Seol. Noten en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El hombre no está construido de ninguna sustancia física que lo separa del mundo animal. Todos estamos hechos de los mismos materiales. Por lo tanto, volvemos a ese punto fundamental. El hombre no es especial cuando está separado de Dios. Hay que entender esto, mis estimados hermanos y hermanas. El hombre no es especial cuando él está separado de Dios. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Cuando yo estaba estudiando muchas veces este versículo me causa realmente una gran impresión, porque normalmente en el idioma español no es correcto decir sube arriba. ¿Por qué? Porque nadie sube abajo, ni decir descienda abajo. Nadie desciende subiendo, ¿ve? Pero
Yo entiendo esto en el sentido de darle ese énfasis escriturario, gramaticalmente hablando, para entenderlo en una forma tan correcta. En vista de que los hombres y el animal terminan en polvo, ¿qué pasa con su espíritu o aliento? ¿Sucede algo diferente al aliento o al espíritu humano en comparación con lo que le sucede al de un animal? La palabra utilizada aquí es la palabra del hebreo, la palabra ruach, R-U-A-C-H. La misma palabra en Eclesiastés 3:19, donde dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y la contraparte hebrea para la palabra griega neuma, con P inicial, neuma, así como lo oye. Entonces, la idea parece ser la fuerza vital de la criatura. ¿Qué le pasa a ese espíritu después de la muerte? Salomón evidentemente tenía en mente algún concepto de la vida después de la muerte. El versículo 21 puede interpretarse al menos de dos maneras. Veamos la primera interpretación. Las palabras de Salomón podrían verse como una pregunta. ¿Alguien sabe con certeza que el aliento del hombre sube arriba? O sea, va a Dios, eso es lo que quiere decir. Mientras que el aliento del animal desciende abajo, o sea, va a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Hacer esta pregunta demostraría que Salomón no estaba seguro de la respuesta, o al menos estaba llevando al lector a creer que no sabía la respuesta en este momento. Podría ser una situación capciosa. Si esta es la interpretación correcta, entonces tiene a Salomón nuevamente guiándonos por un camino de incertidumbre, que se resuelve en Eclesiastés 12:7, donde dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. En otras palabras, el hombre no sabe la respuesta a preguntas como está la revelación divina. La pregunta debe entenderse de la siguiente manera: ¿cuántas personas realmente saben este hecho, que el aliento del hombre sube y el aliento del animal baja cuando mueren? Segunda interpretación. El texto ha sido interpretado como una pregunta, sino como una declaración. ¿Es Dios quien sabe lo que le sucede al espíritu del hombre, así como al espíritu de la bestia? Este punto de vista tiene más sentido por varias razones. Voy a dar al menos 3 de esas razones. Primero, tiene un soporte gramatical lógico. Con el texto que se lee mejor diciendo, el aliento del hombre sube arriba, ya he explicado sobre esto, y el aliento del animal baja a la tierra, la expresión ¿quién sabe? No debería enfatizarse demasiado, como si el texto nos da una pregunta para la cual no hay respuesta. Más bien, la declaración es un comentario retórico
que nos obliga a recordar que es Dios quien conoce la diferencia entre las personas y las bestias, ni más ni menos. En este sentido, pues, el espíritu o la naturaleza anímica de uno es inmortal y por lo tanto sube a Dios, mientras que el espíritu del otro no es inmortal y por lo tanto baja a la tumba, así como la carne se desintegra en polvo. Segundo, se ajusta mejor al contexto general. Fíjense bien, he dicho, primero, tiene un soporte gramatical lógico, usted lo ha escuchado. Segundo, se ajusta mejor al contexto general. ¿Por qué preguntaría Salomón aquí si alguien debe o si alguien sabe si algo diferente le sucede al hombre y a la bestia, cuando ya argumentó que el hombre comparecerá ante Dios para ser juzgado? Noten lo que ya hemos visto de Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tercero, se ajusta mejor con las declaraciones hechas más adelante en el libro, y lo vamos a ver posteriormente. En Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, Salomón afirmó que el espíritu humano se regresa a Dios que lo dio. En Eclesiastés 12:13 y 14 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aseveró pues que todas las personas, sin excepción, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todas las personas comparecerán delante de Dios, quien juzgará a cada uno basándose en lo que hicieron en la tierra. Con esto en mente hay esta interrogante: pero si la muerte es el fin de la existencia, ¿a quién le importaría esas amenazas ociosas que advertían de un juicio posterior? La idea entonces es similar pues a la que nos presenta el Salmo 49, los versos 1 hasta el 12. Noten lo que dice este salmo, lo vamos a leer estos 12 versículos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias
que perece. Usted ha notado que todo lo que he venido diciendo está apoyado precisamente que uno es el destino final, la situación final del hombre como de los animales en cuanto a lo que corresponde a que se vuelve al polvo. Yo presentaré el día de mañana siempre este mismo hilo de pensamiento. Les invito pues a que no dejen de escuchar la siguiente lección con la gran ayuda de nuestro Señor. Y siempre les pido que me lleven en oración para que yo pueda hacer lo mejor delante de Dios y delante de ustedes en la presentación de estos mensajes. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.